Hola a todos y a todas, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy pues seguimos con el capítulo número 8 de Marcos, los versículos del 27 al capítulo 9, versículo 1. Aquellos que nos gusta pues jugar a videojuegos y que lo hemos hecho durante muchos años y lo hemos hecho en un ordenador, hay una cosa que está muy clara. Cada 3 o 4 años toca renovar el ordenador. Quizá no toca renovarlo entero, pero sí alguna pieza, quizá la tarjeta gráfica, la CPU, de manera que el ordenador pues, sea capaz de procesar pues, cualquier juego nuevo de nueva generación. Y cuando analizas cualquier videojuego, todos marcan unos requisitos recomendados, unos requisitos mínimos que tienes que cumplir y después, pues en otra parte están los recomendados, aquellos que si los cumples sabes que el juego te va a funcionar de manera perfecta. Y al ver pues todos estos requisitos, a veces pues puedes caer en el error de comprar un juego que luego en tu equipo no funcione, con lo cual si los sigues vas a conseguir ahorrar dinero y vas a conseguir pues no desperdiciarlo. Jesús sabía lo valioso que era el tiempo, conocía lo que valía su propio tiempo y no quería que nadie, entre comillas, podemos decir, lo desaprovechara. Por eso, cuando tenía a algunos de sus discípulos, no a los 12, sino a algunos de los que le seguían cerca de él, quiso explicarle cuáles eran los requerimientos mínimos para seguirle. Dicen los versículos 34 y 35, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En este texto vemos 3 requisitos, por decirlo de alguna manera, y cuál es la consecuencia. Y me gustaría verlos un poco en detalle. El primer requisito que Jesús presenta es niéguese a sí mismo. Este es el primer paso, es el primer requisito que cualquiera que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios, tiene que tener en cuenta a la hora de empezar a seguir a Jesús. Se trata de la autonegación, se trata de reconocer a Jesús como Señor. Y quizá pienses, bueno Ángel, yo esto ya lo hice hace tiempo, esto es algo que yo ya lo hice un día que hice una oración, pero te invito a que compruebes si realmente esto es una realidad. ¿Quién es la persona o quién es quien toma las decisiones en tu vida? ¿Quién decide las cosas que haces y la manera en que las haces? ¿Quién es el que manda en tu vida? Porque si la respuesta no es Jesús, entonces Jesús no es tu Señor. Jesús puede ser alguien a quien tienes en cuenta, alguien a quien valoras, pero no es el Señor de tu vida. Y si esta es tu situación, entonces tienes que pronunciar y tienes que llevar a la práctica las palabras que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esto es negarse a sí mismo, es dejar que sea Jesús el que tome el control de todos los ámbitos de tu vida. El segundo requerimiento que ofrece Jesús, tome su cruz, tomar la cruz. En nuestro tiempo, en el mundo occidental en el que vivimos, ya nadie muere crucificado, afortunadamente, pero en aquellos países donde la pena de muerte sigue siendo vigente, aun la muerte pues, se realiza de maneras a veces menos dolorosas, como quizá si pensamos en Estados Unidos, la inyección letal, pero en el tiempo de Jesús, todos aquellos que merecían morir por los delitos que habían cometido, y sobre todo los peores delincuentes, lo que hacían era arrastrar una cruz. Públicamente todo el mundo podía ver que esa persona era un delincuente y que merecía morir y que era de los peores delincuentes porque iban con una cruz a cuestas. Así que tomar la cruz habla de reconocer el pecado, habla de aceptar el castigo que merecemos, habla de que quizá no se nos vea y de estar dispuestos a morir si hace falta. Tomar la cruz es imposible si no hemos dejado que Jesús sea el Señor de toda nuestra vida. Es reconocer que merecemos ir al infierno, pero que aún así Jesús nos ha rescatado de esa terrible situación. Pero no nos escondemos, no nos presentamos como santurrones, sino reconocemos que merecíamos morir y que estamos dispuestos a darlo todo por amor a Jesús. Así que esta es la única manera. Y es uno de los requerimientos, tomar la cruz, evidenciar que estamos dispuestos a morir por Cristo. Y el tercer y último requisito, este es solo para los más valientes. No se trata de algo interno, no se trata de algo que solamente llevas en tu intimidad, sino que conlleva moverse y conlleva seguir a Jesús. Así lo dijo Jesús, y sígame.
Para seguir a alguien necesitamos estar cerca de él. No vale con coger un GPS y tener un rastreador que nos diga por dónde va Jesús. Hay que imitar sus pisadas, hay que imitar sus hechos. Significa apartarse del camino ancho que nos lleva a la perdición y empezar a seguir el camino estrecho, porque dice la Biblia que estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos porque únicamente son aquellos que se han negado a sí mismos y que han tomado su cruz cada día. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a seguir las pisadas de Jesús? ¿Estamos dispuestos a transitar por este camino? Y esto tiene una consecuencia. Estos 3 requisitos conllevan algo, conllevan tu vida. Y 2 posibilidades, o que tu vida esté a salvo, o que tu vida esté dispuesta a ser perdida. Y es que esta es la pregunta clave. ¿Dónde quieres salvar tu vida? ¿En la tierra o en la eternidad? ¿Dónde está tu mirada? ¿Hacia dónde miras? ¿Hacia lo material o hacia lo espiritual? ¿Qué es lo que más te importa, lo que ocurre aquí o lo que sucederá en el reino de los cielos? Solo aquellos que dan su vida por Jesús y por el Evangelio son los que realmente tienen su salvación asegurada. Aquellos que tienen vida eterna. Y no porque ellos la ganen por sus esfuerzos o por hacer estas cosas, sino todo lo contrario, porque caminan y viven de esta manera, porque han experimentado la salvación que Jesús les ha otorgado en la cruz. Así que, si tú has sido salvado, no te queda otra que vivir de esta manera. No te queda otra que negarte a ti mismo, que tomar tu cruz y que seguir a Jesús. Y esto acabará demostrando que tu vida ha sido salvada. Y te dejo, como siempre, 2 preguntas para que podamos reflexionar. La primera, ¿cuáles crees que son las cosas que nos impiden actuar de la manera que Jesús requiere que actúen aquellos que han sido rescatados, que han sido salvados? Y la segunda, ¿qué cosas estás dispuesto a abandonar para seguir al 100% a Jesús y para vivir al 100% por el Evangelio? Y nada más, te dejo como siempre unos textos también para leer la Biblia. Hoy 2 de Samuel, capítulo del 12 al 14. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, te invito, y lo estás viendo en YouTube, te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita. Si lo ves en Instagram, pues lo mismo, compártelo, dale a like, y pues si no lo has hecho, sigue la cuenta, también puedes seguirnos en Facebook y en Twitter. Y si lo prefieres en formato podcast, pues en iVoox, en iTunes, en Spotify puedes escucharnos. Y mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta mañana.